Lo que quiero hacer muy brevemente es darles un breve resumen de lo que quiero conversar con ustedes durante los próximos 20 minutos. Primero, quiero hablar un poquito sobre cómo entender el nuevo contexto en los Estados Unidos, porque para poder tomar ventaja de este contexto hay que entender lo que está pasando. Número dos, hablar un poco sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos, que creo que no es sorpresa para nadie, no está en este momento en su mejor momento y creo que no va a mejorar a corto plazo, y les explico por qué. Y número tres, qué hacer dado este contexto y cómo poder maximizar las ventajas de este contexto. Si bien no es el mejor contexto y no es el mejor momento para la relación, sí hay muchísimas oportunidades que creo que se pueden aprovechar. No tenemos tiempo para hablar de por qué llega Donald Trump a la Casa Blanca, no una, sino dos veces, pero lo que sí quiero es muy brevemente resumir la manera en que él ve al mundo y cómo él llega a este cargo tan importante. Llega sencillamente porque puede despertar un sentimiento que tienen millones de norteamericanos, lo que él llama el hombre olvidado y la mujer olvidada del país, que piensa, todo lo que él dice, ellos lo piensan, pero no se atreven a decirlo. Llega con la intención no de ser el secretario general de la ONU o de la OEA, no ser popular en Bruselas, no ser popular en diferentes partes del mundo, sino avanzar los intereses de los Estados Unidos y por lo tanto poner a los americanos, a los estadounidenses primero. Y toma una serie de medidas que obviamente chocan fuera del país, pero que se pueden entender mucho mejor si entendemos que la labor de él es defender los intereses de los americanos. No tenemos tiempo para hablar de los aranceles, pero para él los aranceles obviamente es una herramienta que no es solamente una herramienta económica, sino que también es una herramienta política y una herramienta de negociación. Pero sí creo que es importante entender este contexto para poder hablar un poquito más de por qué la relación entre Colombia y Estados Unidos, que es una relación que, como todos saben, ha sido una relación sumamente importante, una de las más fuertes en el hemisferio, una relación que lleva ya más de 200 años, ¿por qué se ha deteriorado de la manera en que se ha deteriorado? Destaco uno de los puntos claves de esta relación en los últimos 30 años, que es el Plan Colombia, un proyecto que ha generado un beneficio de más de 13.000 millones de dólares en ayuda para Colombia, ayuda de seguridad, para combatir el narcotráfico y para el desarrollo social del país. Este proyecto, que, si bien, que ha sido criticado también en Estados Unidos, ha tenido logros importantísimos, como la reducción del 70% en cultivos de coca entre los años 2000 y el 2012, el desmantelamiento de grandes carteles aquí en Colombia, Fuerzas Armadas colombianas fortalecidas y rutas más seguras, puertos modernizados, como ustedes saben. A pesar de la fortaleza de esa relación de más de 200 años y de un periodo muy sólido, hasta hace poco, hemos visto que se ha deteriorado. Sin embargo, hay ciertos mecanismos de cooperación, puntos de interacción entre ambos gobiernos que son interesantes destacar. Número uno, los diálogos de alto nivel. Y cuando digo alto nivel, no me refiero presidente a presidente, me refiero ministro a ministro. Es el principal mecanismo político bilateral establecido para coordinar esfuerzos en seguridad, en narcotráfico, comercio, migración y derechos humanos, por ejemplo. Tenemos también esta otra herramienta que está mucho en las noticias hoy día, voy a hablar de ella con más detalles, que es el proceso anual de certificación en la lucha contra el narcotráfico. Eso sucede con todos los países el 1 de septiembre de cada año, y ese proceso evalúa los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, determinando acceso a cooperación económica y militar por parte de los Estados Unidos. Un proceso que creo yo, y ahora hablo de manera personal, yo fui el vocero del presidente Trump por casi 4 años en español y hablaba por él. Hoy no hablo por él, esta es mi opinión personal, creo que la desertificación va, y ahora les explico por qué. También tenemos otro mecanismo importante que es el Tratado de Libre Comercio, el TLC, que ha sido vigente desde el 2012, que elimina, como ya todos saben, barreras comerciales y promueve exportaciones colombianas a Estados Unidos. Exportaciones que representan el 26% de las exportaciones de Colombia,
pero menos del 1% de las importaciones en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Por todas las razones históricas que conocemos, y esto suena un poquito poco elegante decirlo, si bien Colombia es extraordinariamente importante para los Estados Unidos, la realidad es que Estados Unidos es mucho más importante para Colombia. Y esto lo sabe obviamente el presidente Trump, y es algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de esta relación. Y obviamente tenemos mecanismos de cooperación en seguridad y defensa, formación, fortalecimiento institucional, apoyo en capacidades operativas para los militares, para las fuerzas de seguridad. Ahora, esta relación se ha venido deteriorando ya por varios meses. Aquí tengo un par de tweets, de mensajes en redes sociales. Como ustedes saben, no hace mucho, en enero, cuando el presidente Trump manda de vuelta a Colombia a una serie de inmigrantes, el presidente Petro inicialmente dice que no los va a aceptar, y manda entonces el presidente Trump un mensaje en sus redes sociales diciendo que va a aumentar los aranceles, que va a revocar las visas a funcionarios del gobierno colombiano y a todos los que los apoyan, y que obviamente van a haber sanciones importantes. Inmediatamente después, aproximadamente a las 3 de la mañana, quizás en estado de ebriedad cuestionable, el presidente de Colombia manda un tuit larguísimo donde dice una cantidad de cosas que no voy a leer, pero ya todos la saben mucho mejor que yo, y causa pánico obviamente entre los empresarios, porque si bien muchos no están de acuerdo con Trump, algo que lo caracteriza es que es extraordinariamente transparente y dice lo que va a hacer, y ahí piensan ya que la relación va a colapsar totalmente, y en cuestión de horas obviamente el gobierno colombiano da marcha atrás y la situación se resuelve, entre comillas, por lo menos por ahora, pero obviamente se mantiene en un estado bastante precario. Aquí está más o menos algunos puntos interesantes de este deterioro de la relación. En julio del 24, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos recorta el 30% de la ayuda antidrogas a Colombia, exigiendo una certificación de que el país reduce el cultivo, la producción y el tráfico de drogas. En agosto, el gobierno de Colombia anuncia planes para unirse a la ruta de la seda, cosa que causa muchísima preocupación en Estados Unidos, no solamente de parte del presidente Trump. Este es un tema bipartidista, uno de los pocos temas bipartidistas que quedan en Estados Unidos, la relación con China. Un par de meses después, Colombia rompe relaciones diplomáticas con Israel, lo cual genera muchísima preocupación en Estados Unidos. En enero de este año, esta crisis diplomática que les mencioné con los tweets por la negativa de Colombia de aceptar vuelos militares inicialmente con deportados colombianos, desencadenando amenazas de Trump de imponer aranceles del 25 al 50%, como pudieron leer en esos tweets, y unas horas después, aproximadamente 8 horas después, la situación se resuelve, como dije entre comillas, con la concesión del gobierno colombiano. En marzo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Noem, se reúne con la canciller colombiana en Bogotá y destaca la cooperación contra el crimen transnacional. Esta relación vemos que tiene mucha más promesa, muchas más oportunidades si se maneja a nivel un poco más abajo de los presidentes. Como dije, en mayo, Moody's y S&P degradan la calificación crediticia de Colombia. Voy a hablar de eso un poquito más adelante, citando la suspensión de la regla fiscal y la debilidad fiscal del país. Le quitan el grado de inversión una y la otra se lo bajan. Y más recientemente Estados Unidos llama a consulta a su embajador encargado. Todavía no hay embajador oficial, hay un embajador encargado en Colombia. Colombia hace lo mismo con el embajador de Colombia en Estados Unidos, y el encargado de negocios de Estados Unidos regresa a Colombia tras estas tensiones diplomáticas y envía una carta contundente advirtiendo sobre la amistad condicional, aquí la palabra clave es condicional, de Trump y el riesgo de la desertificación. Mencioné esta degradación crediticia tanto del S&P Global Ratings como de Moody's. S&P Global Ratings redujo la nota de Colombia y la sacó del grado de inversión, obviamente con un impacto bastante negativo. S&P destacó la combinación de dificultades fiscales, altos déficits, por ejemplo, la incertidumbre sobre la regla fiscal,
y las debilidades en el entorno institucional y de seguridad como señales de alerta para el país. Moody's no lo sacó del grado de inversión, pero sí bajó la calificación, conserva el grado de inversión, pero advirtió sobre la fragilidad fiscal del país y la perspectiva se mantuvo estable a diferencia del S&P. Señaló el déficit creciente, 7,1% del PIB, ingresos sobreestimados y falta de ajustes al gasto público como fundamentos de su decisión. Estas dos acciones tienen un impacto obviamente para el sector transporte, como ustedes saben mucho mejor que yo. Si hay mayores costos de financiación, esto va a generar mayores costos de financiación para las flotas de ustedes, menor inversión en infraestructura. Hemos visto una caída del 18% en la inversión externa en el año pasado y el alza en el costo del combustible e importaciones por devaluación del peso. Son consecuencias muy reales de estas acciones tan puntuales que acabamos de ver. Les comenté que mi opinión muy personal es que la desertificación va. No me cabe la menor duda de que así va a ser. Obviamente todo puede pasar en la política, nada es cierto hasta que pase, pero mi opinión es que Colombia va a ser desertificada. Hay algunos argumentos que se pueden decir irían en contra de esa desertificación. Por ejemplo, ha habido un récord en incautaciones. Claro, ha habido un récord en incautaciones porque hay mucha más producción. Y ese es el punto principal. La producción ha sido una producción récord, la producción de cocaína. Y obviamente las tensiones políticas entre ambos mandatarios. Y Colombia podría perder millones, obviamente, de dólares en ayuda si la Casa Blanca desertifica al gobierno de Colombia en la lucha antidrogas. Como ustedes saben, eso ya pasó. En los 90, Colombia fue desertificada y sin embargo, pocos años después, con el mismo presidente en la Casa Blanca, en ese caso el presidente Clinton, se negocia el Plan Colombia. Así que eso no quiere decir que la situación es una situación estática, que si Colombia es desertificada en cuestión de un par de meses, la situación se va a quedar así. Va a haber una elección, como ustedes saben, el próximo año y la perspectiva de mejora obviamente es mucho mayor dependiendo del resultado de las elecciones. Así que la desertificación, si bien va a tener un impacto bastante negativo a corto plazo, es algo que no es permanente. El presidente puede desertificar y certificar cuando quiera. Esta desertificación podría implicar congelamiento total de la ayuda económica hacia Colombia, restricciones comerciales, lo cual tendría un impacto muy serio en su industria, bloqueo de préstamos en instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, sanciones adicionales sobre la banca en Colombia, sanciones personales a funcionarios por posibles vínculos con narcotráfico o corrupción, cosa que creo que va, y aranceles adicionales. Como todos saben, los aranceles son una herramienta muy poderosa para el presidente Trump y yo creo que con una desertificación los aranceles sin duda alguna aumentarían, los aranceles hacia Colombia. ¿Cuáles serían las implicaciones para el sector transporte de esta desertificación? Bueno, número uno, obviamente pérdida de mercados. Al haber una menor demanda en Estados Unidos por productos de exportación de Colombia como consecuencia de los aranceles, esto bajaría las exportaciones. Si hay menos exportaciones, hay menos cosas que transportar, obviamente. Costos elevados, aranceles y devaluación encarecen el combustible y el mantenimiento de los camiones, por ejemplo. Inseguridad, incremento de violencia en las rutas y en las operaciones. Y obviamente una falta de infraestructura, de mantenimiento, encarecimiento y estancamiento de proyectos de carreteras y puertos que son tan importantes para ustedes. Yo creo que esas serían las consecuencias inmediatas de esta desertificación que considero yo viene. Ahora, ¿qué se puede hacer en vista a esta posible desertificación? Yo aquí me imagino cómo luciría una reunión en la oficina oval entre ambos presidentes, cosa que puedo casi garantizar jamás va a suceder durante la administración actual en Colombia. ¿Cómo luciría esta visita? Yo tuve la oportunidad de estar en la visita en la oficina oval entre el presidente Santos y el presidente Trump
y después no en la oficina Oval, pero en el gobierno, cuando el presidente Duque se reunió con el presidente Trump un par de veces. En los medios de prensa me preguntan muchas veces qué opino de esta reunión entre el presidente Trump y el presidente Zelensky, sin precedentes, eso nunca ha pasado. No, eso pasaba cada rato. Lo que fue sin precedentes es que las cámaras estuvieran ahí para grabar la reunión entre Zelensky y Trump. La reunión con el presidente Santos no fue como la de Zelensky, sin duda alguna, pero tampoco fue particularmente fácil. El presidente Trump le leyó la cartilla y le dijo claramente todo lo que Colombia no estaba haciendo. La de Duque creo yo que fue un poquito mejor, porque Duque creo que supo defenderse o pudo responder con mayor habilidad desde mi punto de vista. Pero ¿cuáles serían estos temas que el presidente Trump enfatizaría en esta posible reunión, que repito, no va a pasar? Número uno, obviamente el tema de narcotráfico. Pero si bien no va a pasar, creo que son los temas que van a ser clave en las negociaciones a un nivel un poco más bajo. Narcotráfico, número uno. Reanudar el glifosato, cumplir las metas de erradicación que ha puesto Estados Unidos. El tema, obviamente, de la migración, que es extraordinariamente importante para el presidente Trump. Aceptar deportaciones masivas y controlar los flujos en el Darién. Asegurarse de que los migrantes ilegales que vengan del sur no pasen a Panamá. El tema de China, obviamente, que es importantísimo para Estados Unidos. Limitar la participación en la ruta de la seda. Creo que es un error enorme de parte del gobierno colombiano entrar en este proyecto de la ruta de la seda. Una decisión muy, muy grave que va a tener consecuencias. Creo que la desertificación en parte va no solamente por el tema de las drogas per se, sino también por ese tema de China. La violencia, abordar inestabilidad y violencia creciente en el territorio colombiano. Política regional. Yo creo que también el gobierno de Trump va a exigir que el gobierno de Colombia tome una posición aceptable sobre el tema de Venezuela. ¿Qué quiere decir una posición aceptable sobre el tema de Venezuela? Bueno, una lucha directa en contra de la dictadura de Maduro. Ahora, hay muchas cosas que si bien se puede hacer muy poco a nivel presidencial, esta reunión hipotética que les comenté no va a suceder. Yo creo que una reunión con Maduro sería mucho más factible que una reunión con Petro, y la reunión con Maduro tampoco se va a dar. Así que si la de Petro es menos factible, eso quiere decir que yo creo que la probabilidad es de cero. Ciertamente no en la oficina Oval. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer Colombia dada esta relación tan precaria? Bueno, número uno, esto lo vimos anteriormente cuando habló la gobernadora. Fortalecer contactos desde los gobiernos departamentales y locales en Colombia y los gobiernos estatales y locales en Estados Unidos. Colombia no es solamente su gobierno nacional. Estados Unidos no es solamente su gobierno federal. Hay muchas cosas que se están haciendo bien en los departamentos, en las alcaldías, y muchas oportunidades, desde mi punto de vista, desaprovechadas entre gobernadores y gobernadores americanos, gobernadores colombianos, alcaldes colombianos, alcaldes norteamericanos. Muchas oportunidades que no se están aprovechando para tener relaciones directas. El comercio no es solamente entre países, es entre estados. Incidir a través de gremios y cámaras. Yo creo que los empresarios, no en Colombia, no en Latinoamérica, en el mundo, no han hecho una buena labor en vender los beneficios que le dan a la sociedad. No hay país que crezca sin la labor de los empresarios. Los empresarios son los que hacen que los países crezcan. Y sin embargo, para muchos los empresarios son los malos de la película. Los empresarios tienen que unirse y defender el beneficio que le dan a la sociedad, saber darse publicidad, saber venderse. No son los malos de la película, al contrario, son los buenos de la película, son los que crean empleos y tienen que hacer una labor mucho más efectiva de lobbying. Yo sé que en Latinoamérica lobbying tiene un nombre no muy favorable. En Estados Unidos es absolutamente esencial hacer lobbying y los empresarios tienen que hacer ese lobbying con lobistas debidamente registrados en Estados Unidos para también promover la importancia de las exportaciones colombianas y destacar casos de éxito. Una campaña, por ejemplo, de qué pasaría si las flores colombianas no llegan el día de San Valentín en Estados Unidos. El gremio de los aguacates en México hizo una labor extraordinaria vendiendo la importancia de los aguacates para el guacamole el día del Super Bowl. El día del Super Bowl es el día que se consume más aguacates en el mundo. Y los aguacateros de México hicieron una campaña fabulosa vendiendo la importancia
de que entren los aguacates libres de impuestos, sobre todo para algo que le importa al americano, que es poder ver el Super Bowl con su guacamole y sus chips. Bueno, lo mismo con las flores, por ejemplo, para dar uno de muchos ejemplos. Armar agendas que incluyan los intereses de Estados Unidos. ¿Qué le puede interesar a Estados Unidos de Colombia? Muchísimo. No lo saben vender bien. Y aprovechar oportunidades para empresas e inversiones de Estados Unidos. Y ahí me voy a parar un par de minutos para hablar de un tema que creo que es muy importante y que los empresarios colombianos de todas las industrias pueden beneficiarse de eso. Antes, ¿cómo aprovechar el gran potencial del sector transporte en la economía colombiana? Ustedes ya saben todas las bondades de su sector, muchísimo. Aporta hace un gran aporte para la economía colombiana. No tengo que leer los datos, que ustedes lo conocen mejor que yo. Pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, Colombia es el segundo país con los vehículos más viejos en la región. Y más del 28% de los camiones de 2 ejes tienen más de 30 años, de 3 décadas operando. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchísimas oportunidades para comprar equipo nuevo de los Estados Unidos. Cosa que le encantaría a Trump, por ejemplo. Si los empresarios de transporte hacen una especie de roadshow donde van a ver cómo compran más camiones norteamericanos que son necesarios para renovar la flota, por ejemplo. Eso es a eso me refiero en armar agendas que pueden ser interesantes. A Trump le encanta, lo vimos cuando fue al Medio Oriente, cuando los árabes empezaron a decir que van a invertir en Estados Unidos, que van a comprar productos americanos. Lo mismo puede pasar con su sector. Un roadshow en los cuales hay compromisos de comprar maquinarias, de comprar camiones, de comprar una flota nueva de Estados Unidos. Eso puede ayudar muchísimo a mejorar las relaciones. Brevemente, un par de minutos en el tema del nearshoring, que es un tema también muy importante, no solamente para el sector para la industria del transporte, sino para cualquier empresario colombiano. Esta oportunidad histórica, nearshoring, es esta idea de traer empresas norteamericanas que por décadas se fueron a China, por la mano de obra más baratas, facilidades que dio el gobierno chino, y por décadas, 4 décadas, el consenso en Estados Unidos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, era de que la manera de tratar con los chinos era precisamente comerciar más con ellos, acercarse más, venderle más, llevar las fábricas americanas a China. La lógica decía, mientras más nos acercamos a los chinos, más capitalistas van a ser y más democráticos van a ser. 40 años después de implementar esa estrategia, nos dimos cuenta que hoy día los chinos no son ni más capitalistas ni más democráticos, todo lo contrario. Y ese enfoque cambió cuando llega el presidente Trump a la Casa Blanca la primera vez, y hoy el único tema de importancia en el que hay acuerdo entre los demócratas y republicanos es precisamente el tema de China, de la importancia de traer esas empresas que se fueron a China desde el punto de vista de Estados Unidos, idealmente a Estados Unidos. Pero sabemos que no es factible por la mano de obra, por regulaciones en muchos estados. Entonces, si no van a venir a Estados Unidos, por lo menos que vengan al vecindario. Y ahí Colombia podría ser una alternativa muy, muy interesante, una alternativa muy atractiva para que empresarios colombianos, junto con empresarios norteamericanos, puedan invertir en Colombia, cosa que no está sucediendo. Ahora, para que eso suceda, para que se puedan aprovechar de este contexto que les comenté, se requiere una cantidad de cosas, como por ejemplo estabilidad política, macroeconómica y social. Se requiere Estado de Derecho, se requiere una infraestructura sólida, se requiere mano de obra capacitada, se requiere incentivos fiscales de parte del gobierno o de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, cosa que no se ve del gobierno nacional. Y obviamente el tema de seguridad física y seguridad jurídica. La seguridad es importantísima. Una empresa norteamericana no va a venir a Colombia si piensan que sus empleados no pueden ir de la fábrica a su casa y de su casa a la fábrica sin que los secuestren, por ejemplo. En otras palabras, hace falta una estrategia inteligente, una estrategia que venga de parte del gobierno nacional a la mano de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales y del empresariado. Esta oportunidad, que es una oportunidad única, no se va a dar por muchas décadas, creo yo. Este es el momento para que los empresarios norteamericanos, junto con empresarios de diferentes partes de Latinoamérica, obviamente colombianos también,
se aprovechen de esta oportunidad y traigan esas inversiones de Estados Unidos que están deseosas de irse de China y pueden venir a Colombia a invertir en todo tipo de industrias, pero sin esa estrategia creo que no se va a ver. ¿Cuál es el resumen en 30 segundos? La relación entre Colombia y Estados Unidos obviamente está en un momento muy malo. Creo que no va a mejorar a corto plazo. De hecho, creo que va a empeorar. Pero como toda democracia, como todo país con instituciones sólidas, van a haber elecciones el próximo año y ahí la perspectiva puede cambiar. Yo creo que el modelo positivo es lo que vimos en Colombia cuando se desertificó a mediados de los años 90 y 3 años después ya se estaba negociando el plan Colombia, repito, con el mismo presidente, el presidente Clinton, al haber un cambio de gobierno en Colombia. Así que yo creo que la perspectiva para tener una buena relación a nivel municipal, a nivel departamental, está ahí, no se está aprovechando, hay que aprovecharse. La perspectiva para una buena relación entre los gobiernos nacionales no la veo a corto plazo. Puede que mejore con las próximas elecciones, pero mientras tanto la economía tiene que moverse, la economía tiene que seguir, y ahí es donde los empresarios, de la mano de los gobiernos municipales y departamentales, pueden hacer muchísimas cosas que no se están haciendo, y hay una gran oportunidad esperando ser aprovechada y explotada. Muchísimas gracias.